En la clase anterior sobre estabilidad general, vimos que cuando tenemos un sistema expresado en espacio de estados no lineal, si nosotros queremos evaluar la estabilidad de puntos de equilibrio, es decir, de estados que satisfacen esta condición, nosotros podemos linearizar el sistema. Y dependiendo de si la parte real de los eigenvalores de la matriz A son negativos o no, se puede determinar si el punto de equilibrio es asintóticamente estable o no. Es medio curioso eso. Bueno, hoy vamos a ver por qué los eigenvalores son importantes para determinar la estabilidad. Y en este caso particular vamos a analizar la estabilidad de un sistema lineal invariante en el tiempo. Vamos comenzando por el caso de un sistema no forzado, es decir, sin una entrada. Si nosotros queremos determinar los puntos de equilibrio de un sistema lineal invariante en el tiempo, tenemos que poner la condición de que las derivativas sean cero. ¿Sí? En este caso, y a partir de aquí, ya habíamos visto que este sistema tiene un punto de equilibrio en el origen, es decir, cuando el estado es cero. Si A es no singular, es decir, la matriz A inversa existe, o también el determinante de A es diferente de cero, solamente existe un punto de equilibrio, que en este caso es el origen, cero. Por otro lado, si el determinante de A es igual a cero, es decir, no tiene inversa, existirá múltiples puntos de equilibrio. Entonces este caso es, el punto de equilibrio es un bueno, más bien es igual al espacio nulo de la matriz, que son todos los valores diferentes de cero que satisfacen esta condición. Pero solamente esto sucede para valores diferentes de x igual a 0 si el determinante de A es igual a 0. Bueno, en este caso nos interesa, o vamos a analizar,
cuando el punto de equilibrio de un sistema lineal es únicamente 0, es decir, el origen. A partir de la solución general, recuerden, habíamos visto que si nosotros tenemos este sistema, los sistemas lineales invariantes en el tiempo tienen una solución general, que en este caso sería este, ¿sí? No tenemos entrada. Entonces ahorita esta sería la solución de este sistema. Vemos en este caso directamente por esta ecuación, que es la solución del sistema, que la evolución de las variables de estado a lo largo del tiempo dependen de las condiciones iniciales y de la matriz exponencial. Vamos a ver que en este caso los eigenvalores de A determinan la estabilidad. Una forma de analizar esto, o de verlo, de realizar ese análisis, es asumir, para analizarlo de manera fácil, es asumir que A, la matriz A, en este caso, no es singular y por tanto solamente tiene este punto de equilibrio y vamos también a asumir que A no tiene eigenvalores repetidos. ¿De acuerdo? Para el análisis vamos a asumir eso. Si esto es el caso, cuando vimos transformaciones similares, vimos que un sistema puede transformarse en uno equivalente, que mantiene las propiedades del sistema original. Y si no tiene eigenvalores repetidos, en este caso, este sistema puede ser diagonalizado, ¿sí? Podemos encontrar un sistema diagonal que tendría esta estructura. Sí. Y la matriz A transformada estaría conformada por una matriz diagonal cuyos elementos, en este caso de la diagonal, serían los eigenvalores de la matriz original. Es decir, y lambda 1, lambda 2, etcétera, son los eigenvalores de A. Insisto, este sistema transformado diagonalizado mantiene las propiedades, no es igual, no quiere decir que las variables de estado equivalgan, son una combinación lineal de las variables originales, pero vimos que sus propiedades de estabilidad, por ejemplo, se mantienen, ¿de acuerdo? Son equivalentes.
Entonces, si tenemos este sistema, lo interesante de un sistema diagonal es que nosotros podemos desacoplar las ecuaciones. Cada derivativa, por ejemplo en este caso z igual a 1, va a depender de su misma variable de estado únicamente. La derivativa de z1 depende de z1 por lambda 1. La derivativa de z2 va a ser lambda 2 por z2 y así sucesivamente. Al desacoplar las ecuaciones, nos permite encontrar de manera directa la solución. Lo voy a poner acá. Por ejemplo, si tenemos, voy a tomarme la primera, lo voy a generalizar. La variable zi, de ahí por zi. Esta ecuación diferencial tiene esta solución. Zi, depende del tiempo, es igual al exponencial el valor inicial. Ahora, los eigenvalores pueden ser números también complejos. No tienen por qué ser nada más reales. Es decir, los eigenvalores de una matriz en muchas ocasiones van a tener esta forma. ¿Sí? Donde estos son números reales y bueno, es la i del imaginario. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, más bien, el término exponencial que aquí tenemos si es un número complejo, es decir, si tiene esta estructura, se puede expresar de la siguiente manera, utilizando la fórmula de Euler. Aquí la ley de exponentes, más menos beta y por t. Este término, como es una exponencial de un número imaginario, por la fórmula de Euler, se puede expresar de esta manera. Si nosotros investigamos, se puede, a partir de la solución de las ecuaciones diferenciales, se puede mostrar que este
es una solución válida para la ecuación diferencial original. En este caso, no vamos a ver la demostración aquí, pero si nosotros no tomamos en cuenta el imaginario, este término de aquí se puede mostrar que también es una solución a la ecuación diferencial original. Es la misma estructura, simplemente que en este caso estamos tomando los valores reales. ¿Por qué? Pues porque queremos que nuestra solución sea en términos de números reales. Es decir, este término exponencial, por medio de la fórmula de Euler, se puede expresar de esta manera, se puede descomponer de esta manera. Pero por otra parte, y para cargarme el imaginario, se puede mostrar que también esta es una solución de la ecuación diferencial original. Cosa que ahorita no lo vamos a hacer, para simplificar. Recuerden, esta es la solución de una variable para cada variable de estado del sistema transformado. ¿Ok? Cada variable de estado tiene esta forma. Evidentemente, si el sistema, en este caso, perdón, si el eigenvalor es real, observen que si el eigenvalor es real, seno de beta, que es la parte real del número imaginario, aquí está, pues se va a hacer 0, ¿no? Y esta se va a hacer 1. Por lo tanto, si el eigenvalor es complejo, esta es la solución. Si el eigenvalor es un valor real, esta solución se reduce a esto. ¿De acuerdo? Porque bueno, esto se vuelve 0, esto es 1. Digamos aquí que el término beta es igual a 0. Si vemos las soluciones, podemos analizar por inspección el comportamiento del sistema. Para esto voy a poner un ejemplo. Voy a volver aquí a escribir la solución. ZI inicial. Si por ejemplo nosotros graficamos, vamos a poner el caso, de hecho varios casos. Si nosotros graficamos la solución vamos a tomar en este caso, para este caso, alfa es igual a menos 0.5 y beta es igual a 0. Es decir, el eigenvalor solamente una parte real. Menos 0.5. Y de condición inicial vamos a poner 1. Aquí se ve.
Si graficamos esta solución, esta ecuación de aquí, bueno, aquí me faltó evidentemente el tiempo. Como el exponencial es negativo, a partir de 1 con el tiempo va a ir decreciendo. Hasta que este término se va a volver 0. Cuando el tiempo tiende a 0, este exponencial también va a tender a 0. Y aquí está la solución. Ahora, si por ejemplo el eigenvalor también es negativo, pero en este caso es menor, el exponencial, que esta es la solución de aquí, va a decrecer también eventualmente a 0, pero más lentamente. Se puede observar entonces claramente que el valor de la parte real del eigenvalor, es decir, en este caso alfa, determina si la variable tiende a 0 o no. Si fuera positivo, como este es el caso en la otra gráfica, esta es la solución con el mismo eigenvalor, pero en este caso positivo. E a la punto 5 por t por 1. Eventualmente, este valor va a ir creciendo, se va a disparar. Conforme t tiende a infinito, este término también va a tender a infinito. Por ahí que se dispara. Entonces se puede observar que la parte real del eigenvalor determina tanto si es negativa, que el valor de la variable de estado tienda a 0 o se dispare eventualmente infinito, y su magnitud va a determinar qué tan rápido lo hace. Entre más cercano a 0 es, más lento va a ser tanto el decrecimiento como el aumento. En este caso es más 0.15 esta gráfica. Ahora, en este caso, cuando existe una parte imaginaria, entonces este término de aquí evidentemente es diferente de 0, pero está conformado por cosenos y senos. Aquí se puede observar claramente, porque aquí está beta, que es la parte imaginaria del eigenvalor, que va a determinar la frecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos más 3, y vemos, esta es, confundí, es la azul, claro, tiene más frecuencia. Esta es la solución cuando el eigenvalor, su parte imaginaria es 3. Y esta es la solución cuando el eigenvalor, su parte imaginaria es 1. Se puede observar claramente que la frecuencia, en este caso, es mayor cuando el eigenvalor, la parte negativa, imaginaria, es mayor. Pero esta parte
de la ecuación se ve claramente que también está afectada por el término que depende de la parte real. ¿Sí? Si alfa es negativo, como en los casos anteriores, cada vez este término, independientemente de lo que valga, va a ir decreciendo conforme avanza el tiempo. Por eso se observa claramente cómo la envolvente de las oscilaciones las determina el valor real del eigenvalor para ambos casos. De igual manera, si es positivo, las oscilaciones van a ir aumentando, ¿sí? En este caso no es estable, evidentemente. Punto de equilibrio que habíamos visto para este caso, lo determinamos que este es el punto de equilibrio para un sistema lineal, el origen. El punto de equilibrio, vemos que la variable de estado tiende al punto de equilibrio, por lo tanto el punto de equilibrio es estable para estos casos de aquí. ¿Qué es lo común? ¿Cuál es la parte común? Que los valores reales del eigenvalor todos son negativos. Para este caso, que son positivos, en todos los casos se dispara, ¿sí? Eventualmente con el tiempo. La diferencia es cuando existe la parte imaginaria en el eigenvalor, se van a generar oscilaciones en la respuesta. La frecuencia de la oscilación depende de la magnitud de la parte imaginaria, pero no hace que dependa o no influye en la estabilidad. Lo único que influye en la estabilidad es la parte real del eigenvalor. La parte imaginaria solamente influye en que oscile y su frecuencia. ¿De acuerdo? Por tanto, para un sistema lineal, tenemos que el origen, es decir, que es el punto de equilibrio de este sistema, es asintóticamente estable si y solo si todos los eigenvalores satisfacen que la parte real de ellos, de cada eigenvalor, sea negativa. Y un detalle importante, en este caso para los sistemas lineales. Si observamos la ecuación de solución, no importa la condición inicial. Puede ser cualquier condición inicial. Eventualmente, cuando el tiempo tienda a infinito, el sistema, sus variables estados van a tender a cero. En este caso, cuando la condición inicial no importa su valor, se dice que el sistema es, le voy a agregar aquí, globalmente asintóticamente estable, porque no depende de las condiciones iniciales. Siempre va a tender a cero, siempre y cuando la parte real del eigenvalor sea negativa, todas. Ahora, este análisis lo realizamos en este caso con el sistema transformado, ¿de acuerdo? Sin embargo,
Como los sistemas transformados mantienen las mismas propiedades, de hecho, cuando vimos las transformaciones similares, mostramos que los eigenvalores eran los mismos de este sistema y de este otro. Compartían exactamente los mismos eigenvalores. Por lo tanto, aunque el análisis lo hicimos por facilidad en el sistema transformado, se cumple exactamente lo mismo para las variables originales. Es decir, al final no necesitamos transformar el sistema. Esto simplemente fue para hacer el análisis y para ver más claramente la solución de las ecuaciones diferenciales. Pero lo mismo aplica, el mismo análisis de eigenvalores, el mismo teorema que dice que si sus partes reales son negativas, el sistema va a ser estable. Globalmente, asintóticamente, estable. ¿Qué pasa cuando nuestro sistema tiene entrada? Cosa que es muy común y de mucho interés cuando se analizan sistemas de control. Al fin y al cabo, cuando veamos control, vamos a depender que lo que nosotros controlamos es la entrada o determinamos para controlar el sistema. Para analizar qué pasa con la estabilidad de este tipo de sistemas, vamos a, y como muchas veces se hace, a suponer lo siguiente para facilitar el análisis. Vamos a suponer que nuestra entrada de este sistema está acotada de entrada, cosa que esta asunción es bastante válida porque en términos físicos pues, normalmente todas las entradas van a estar acotadas. Entonces vamos a decir que la norma, ya vimos que la norma en la clase anterior de la entrada es menor, que cada entrada es menor a cierta constante, Q. ¿De acuerdo? Esto es como decir que si, por ejemplo, tengo una entrada 1 y la entrada tiene esta, no sé, esta forma, nosotros vamos a definir que menos Q y Q son las cotas, es decir, U siempre es menor o igual a estos valores constantes. Es decir, vamos a asumir en lugar de la entrada original que tenemos una entrada constante, pero que siempre es igual o mayor que la señal de entrada. La solución de este sistema vimos que es la siguiente. Tenemos este término integral ojo, aquí en lugar, como estamos asumiendo esto, en lugar de poner U, voy a poner Q. Para asumir en lugar de una entrada variable, una entrada constante que es siempre mayor o igual que U. Esta es la solución general, con la única diferencia que en lugar de U estoy poniendo Q. Ya lo expliqué. Lo voy a anotar aquí también. Q es constante. Si Q es constante, y ahorita es la razón para el análisis para facilitarlo, entonces yo puedo escribir esta ecuación de la siguiente manera.
porque aquí ya no depende de t, porque es constante. Saben que al fin y al cabo estoy sacando los términos que no dependen de tau, ¿sí? Que es mi variable de integración. ¿Por qué? Porque en lugar de tomar aquí u, que sí depende del tiempo, al asumirlo constante, b también es constante, entonces los puedo sacar de la integral. ¿De acuerdo? Si u dependiera de t, entonces tendría que estar dentro de la integral. Pero por eso estoy sacando este término, por la ley de exponentes. Acuérdense que e a la a está multiplicando a t y a menos tau. Recuerden que en nuestro análisis habíamos dicho que estamos asumiendo que la inversa de la matriz A existe. ¿De acuerdo? Y que solamente hay un punto de equilibrio para este sistema. Si A existe, entonces esto, hay una propiedad de los exponentes de la matriz exponencial que dice que esto lo puedo, esta integral tiene esta solución. Ojo, solamente si la inversa de A existe. Por lo tanto, yo puedo escribir esta ecuación como E me faltó aquí a la menos 1. Identidad menos A por T B por Q. Por lo que es lo mismo, E a la T más A a la menos 1. Este lo voy a dejar aquí adentro. Y este lo voy a pasar, lo voy a multiplicar. Lo voy a pasar adentro. Ok. Esto igualmente lo puedo reacomodar. E a la A por T más A a la menos 1. Ahora lo voy a reacomodar. Este multiplica este y multiplica este también. Por B por Q. Menos. Esta A a la menos 1 también multiplica a la identidad. Y a B por Q. Bueno. Y esta ecuación es la solución de este sistema cuando tiene entrada y asumimos que la entrada es constante y satisface esta condición. Ahora, ¿por qué es importante esto? Nosotros sabemos que si la parte real de los eigenvalores de A son menores a 0, son negativos, entonces sabemos que cuando el tiempo tiende a infinito, independientemente, este término
la matriz exponencial va a ser igual a 0, va a tender a 0. Si los eigenvalores de A son negativos, este término de aquí tiende a 0. Que es lo mismo que habíamos visto cuando teníamos el caso escalar. Si tenemos el caso escalar A por E a el exponencial a t, si A es negativo, esto tiende a 0 cuando t tiende a infinito, siempre. Si es una matriz, depende de sus eigenvalores. Si toda la parte real de sus eigenvalores son negativos, entonces este término va a tender a 0. Entonces, pasa que cuando el tiempo tiende a infinito, ojo, cuando el tiempo tiende a infinito, esta ecuación de aquí, este término se va a hacer 0. Y este también, porque tenemos la matriz exponencial. Entonces, solamente me queda en términos, en este término, a la menos 1 observen que en este caso esto es constante, es una matriz constante, la inversa de una matriz constante, este es constante y Q, habíamos dicho, es también constante. Por lo tanto, este valor de aquí también va a ser constante. Como este valor, a partir de cierto valor de t grande, ya no va a cambiar, también se le puede escribir de esta manera. SS es de, lo voy a poner aquí, steady state, o en español, estado estable. Es un valor del estado que ya no cambia. Y es igual a esto. Eso quiere decir que cuando mi entrada es constante, para un sistema lineal variante en el tiempo, su solución del sistema va a tender a esto, a este término, que depende de ese valor constante. Es decir, cuando mi sistema es no forzado, si sus eigenvalores, bueno, voy a poner aquí, los eigenvalores son, la parte de los eigenvalores son menor a 0. Ya vimos que siempre la solución de cada variable de estado va a tender a 0 eventualmente, si la parte real de los eigenvalores es negativo. Pero cuando tenemos entrada, voy a ponerlo aquí constante, por eso voy a poner Q, no una entrada constante. Y también esta condición se satisface, vemos que va a tender a un valor constante, diferente de 0. ¿Sí? Digo, puede tender quizás a este. Las condiciones iniciales no tienen que ser positivas y tampoco este valor tiene por qué ser necesariamente positivo. O sea, puede darse este caso también. Este valor va a ser un estado estable. Ojo, no es el origen, ¿sí? No es un punto de equilibrio del sistema original cuando no hay entrada.
pero sí encuentra un valor en estado estable, el cual depende de la entrada. En cierta manera, y si hacemos la analogía con los conceptos de estabilidad general que vimos, vemos que si bien no tiende al origen, en este caso al punto de equilibrio, sí va a permanecer dentro de una cota. Por lo tanto, si hacemos la analogía, podría decirse que cuando hay una entrada, el sistema es estable en el sentido de Lyapunov, pero sigue siendo estable. Esto es muy importante porque quiere decir que si los eigenvalores, en este caso la parte real, todos son negativos, independientemente de si no hay entrada, que ya vimos que es estable, el sistema siempre va a converger a cero, independientemente de la condición inicial. Cuando hay entrada, si la entrada, ojo, y esta es la condición, por eso es el análisis que hicimos originalmente, si la entrada es acotada, y en este caso constante, si es acotada, entonces también el sistema va a ser estable. Ahora, se preguntarán, bueno, ¿qué pasa? Pues la entrada en muchos términos no es constante, ¿sí? Pero aquí la idea que podemos extender es considerar como que eventualmente si nosotros una entrada la consideramos en partes, ¿sí? Como si fuera constante por partes, podríamos aplicar la misma lógica, el análisis, por partes. Es decir, si es acotada, eventualmente que la entrada vaya cambiando, no va a superar un valor máximo. Es decir, también se debería mantener estable. ¿Qué pasa con la salida? Bueno, recordemos que la salida del sistema es dada por esta ecuación. Entonces, la salida, en este caso, cuando el valor del estado está en un estado estable, pues es simplemente esto, ¿no? El estado estable es esto. Básicamente simplemente tenemos que multiplicar por la matriz E y obtendríamos las salidas del sistema en estado estable. Otra forma de verlo, también bastante sencilla, esta idea del estado estable, cuando hay entradas, es suponer que, bueno, tenemos nuestro sistema. Sabemos que en un estado estable, como vimos aquí, los estados ya no van a cambiar. Análogo al punto de equilibrio. Entonces las derivativas tienen que ser cero. Pero, ojo, para un valor de x diferente a cero. Por eso es el estado estable. Debería de satisfacer esto. Si yo despejo de esta ecuación, lo paso de este lado y luego multiplico, bueno, lo puedo hacer aquí. Voy a llegar a la misma solución que encontramos aquí, de igualar las derivativas a cero y asumir que como las derivativas son a cero y para esta condición el estado es diferente de cero, lo marqué como estado estable.
¿De acuerdo? Pero pues también se puede llegar a lo mismo. Vamos viendo un ejemplo. Vamos a suponer este sistema de dos variables de estado y que tiene esta matriz A x1, x2 y vamos a suponerle que tiene esta matriz B y tiene una entrada. Si nosotros queremos calcular los eigenvalores, veamos que lo podemos determinar a partir del determinante de esta matriz. O lo que es lo mismo, si lo sumo, bueno, 1 menos, lo voy a poner de una vez. Quedaría lambda menos menos 1 más 1. Este me va a quedar igual. Este me va a quedar igual. Lambda menos menos 2. Igual a 0. Si calculo el determinante de esto, pues es lambda más 1 por lambda más 2 menos 0 igual a 0. Por lo tanto, aquí directamente los valores de lambda que satisfacen esto son menos 1 y menos 2. Por lo que sabemos y por lo que vimos anteriormente, este sistema debe de ser estable. ¿De acuerdo? Ahora, en la siguiente gráfica yo ya puse las soluciones de este sistema. ¿Sí? Ya están graficadas la solución. Aquí nada más era para ver que los eigenvalores son negativos y que por lo tanto deben de ser estable. Vamos viendo acá la solución. Si u es igual a 0, bueno, vamos a suponer nada más en este caso para marcarlo que las condiciones iniciales para este sistema las vamos a poner como que son 1 y 1. ¿De acuerdo? Si la entrada es igual a 0, es decir, si u es igual a 0, este sistema me queda un sistema no forzado. Vimos que cuando el sistema es no forzado y los eigenvalores, su parte real, que en este caso ambos son reales, no tienen parte imaginaria, tiene que convergir a 0. Y aquí están las soluciones. Para x1 y para x2. Eventualmente, aunque aquí hay un sobredisparo, ambas variables de estado convergen al origen, a 0. Ahora, vamos suponiendo que la entrada es constante. Vamos a suponer dos entradas constantes. U es igual a 1 y U de t es igual a menos 1. Son dos entradas constantes diferentes. Si yo grafico la respuesta del sistema,
Ojo, no estoy poniendo la solución, me estoy saltando el paso de la solución. Aquí ya simplemente estoy graficando la solución. No estoy resolviendo el sistema aquí. ¿De acuerdo? Aquí tendría que graficar la matriz exponencial, etcétera. Me estoy saltando el paso del resolverlo. Simplemente estoy poniendo ya la solución. Si la entrada es constante, por ejemplo, si es 1, aquí está la solución para ambas variables. La teoría nos dice que si la entrada es constante, deben de tender las soluciones a un valor en estado estable. Es decir, esta solución de aquí es x1 ss y este es x2 ss. Cuando la entrada es igual a 1. Cuando la entrada es igual a menos 1, tiende a otros valores, en este caso negativo, constantes, y x2 ss. Bueno, lo voy a poner aquí. U es igual a 1, U es igual a 1, U es igual a menos 1 y U es igual a menos 1. Estos valores de aquí se puede demostrar y lo pueden hacer. Es muy fácil encontrarlos porque ya vimos la ecuación. De hecho, aquí está. Recuerden que el valor en estado estable cuando la entrada es constante si ustedes sustituyen en cuenta la inversa de la matriz A del sistema, la multiplican por B y por Q, que en este caso es 1, deberían de encontrar este vector, más o menos 1.7 y 1.5. Y si es menos 1, lo pueden hacer, van a encontrar estos valores, menos 0.5 y menos 1.7. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si la entrada no es constante? Vamos a poner que es igual a coseno de t. Una cosa interesante, y en este caso es primero observar que coseno de t es una entrada que está acotada. Porque si observan, los valores de coseno van a estar entre 1 y menos 1 siempre. O sea, siempre van a ser menores o iguales a 1. Por lo tanto, U está... La teoría nos dice que si la entrada es acotada y los eigenvalores, como ya vimos en este caso, hay que ponerlo aquí, los eigenvalores son igual a menos 1 y menos 2, el sistema debe ser estable. Y algo sucede interesante. Observen que cuando la entrada es igual a coseno de t, la respuesta de x1 va a ser esta sinoidal que está aquí. Observen que en ningún momento, y aquí se observa claramente, la entrada de u coseno de t rebasó o fue mayor que la entrada de x1 igual a 1. ¿Por qué? Porque coseno de t está acotada, es igual o menor a 1. Y si la entrada de 1, cuando la entrada es constante, es esta, es la respuesta del sistema, son las cotas. Es decir, nosotros si tenemos una entrada variable para un sistema lineal invariante en el tiempo, si nosotros fijamos las cotas en las cuales la señal es siempre menor o igual, nosotros vamos a encontrar la respuesta, aunque sea variable, que siempre va a ser menor a las cotas. Todavía más claro aquí es en x igual a 2,
Aquí está la respuesta. Empieza aquí y la respuesta del sistema oscila. No es constante, porque la entrada no es constante. Pero sin embargo está acotada. En este caso las cotas son de la variable x2, la superior cuando x2 es igual a 1 y la inferior cuando x2, cuando la entrada fue menos 1 o es igual a menos 1. Entonces, para un sistema lineal invariante en el tiempo, sea no forzado o forzado, es decir, con entrada, la estabilidad siempre va a depender de los valores reales, de los eigenvalores. Si son negativos, va a ser estable. Para el caso forzado va a tender siempre a cero, al punto de equilibrio, globalmente. Cuando la entrada es acotada, si la entrada es acotada, aún sea variante en el tiempo, la respuesta del sistema también va a ser estable. No asintóticamente. En el caso cuando la entrada es constante va a tender a un valor en estado estable, ¿sí? Que lo podemos determinar de esta manera, a dónde va a tender. Y si es variable, al menos sabemos que va a estar acotada. No va a ser asintótico, no tiende a cero como tal, estrictamente, pero sigue siendo estable la respuesta del sistema.